Nuevamente, este acuerdo ministerial número 200 emitido por el Gobierno Nacional a través de la ministra de Trabajo violenta los derechos de los trabajadores y nuevamente la crisis es absorbida por los trabajadores. Acordémonos que ya en la pandemia los trabajadores sufrimos una crisis de violencia de derechos laborales que hasta ahora no se termina. Recién en diciembre del 2024 de este año se termina la famosa ley humanitaria con el contrato por emergencia que ha violentado todos los derechos de los trabajadores. Entonces los trabajadores nuevamente estamos absorbiendo, repito, la crisis que vive el país y no la absorben el sector empresarial, los sectores más ricos, el sector bancario, no. Ellos siguen, contrario a esto, enriqueciéndose. Lo otro es que para los trabajadores a ningún momento fuimos convocados para decidir estos aspectos. Tenemos un organismo que se llama el Consejo Nacional del Trabajo, que es el único organismo tripartito que le queda ahora al Ecuador. Es decir, ahí deberían haber planteado cuáles son los aspectos para darle una salida a la crisis del país, que no es una salida de una reforma laboral, sino se requiere una reforma económica que permita que las pymes y las micropymes puedan suspender el pago de créditos que pueden quebrar a las pequeñas y medianas empresas, que son las donde se concentra el 60% del total de la mano de obra. Por eso, ecuatorianos, nosotros consideramos que este acuerdo ministerial además contiene artículos que ya venía pretendiendo el sector empresarial desde hace varios años. Acordémonos que ellos ya plantearon ya la jornada de lunes a jueves de 10 horas y de viernes a domingo también de 10 horas, con la finalidad de no pagar las horas extras. ¿Qué tiene que ver esta reforma laboral con la crisis eléctrica? Nada, no tiene que ver nada porque no resuelve. Supongamos un ejemplo, yo tengo una empresa de lácteos que necesita energía eléctrica. ¿Para qué me sirve esta reforma laboral en una empresa láctea? Si no tengo luz, no tengo generadores eléctricos, implica que yo tenga que comprar, o sea, tengo que hacer un egreso económico. La reforma laboral no me ayuda a esto. Entonces, una reforma económica, en cambio, sí. ¿Qué significa? Que la deuda que yo tengo con la banca privada o banca pública se reduzcan los intereses o haya una moratoria de deuda. Eso sí me ayuda para sostener los empleos. El otro aspecto, nosotros hemos propuesto al gobierno que se establezca una mesa de crisis, pero no donde estén solo el sector empresarial, sino también estén los sectores trabajadores para dar nuestra opinión. No es necesario una ley, un acuerdo ministerial como el acuerdo 200 para poder ponernos, valga la redundancia, de acuerdo con el sector empresarial. Ya el 47.2 del mismo Código de Trabajo establece una normativa donde los trabajadores nos ponemos de acuerdo con la empresa para poder solventar un evento de crisis, cualquiera que ésta sea. Es decir, no se necesita un acuerdo ministerial porque ya está. Lo otro es la violación a los derechos de los trabajadores. El artículo 47 dice claramente que la jornada será de lunes a viernes de 8 horas diarias y 40 semanales. Es decir, este acuerdo ministerial violenta el mismo Código del Trabajo que ya determina cuál es el horario de trabajo. Segundo, este mismo acuerdo da la posibilidad de que no se paguen horas extras, que ese es el tema también que tiene que ver con la crisis energética que golpea la crisis económica. Los trabajadores necesitan horas extras, claro que necesitan, para poder elevar su poder adquisitivo, que eso también le beneficia a las mismas pymes y MIPYMES para poder vender los productos que ellos producen. Si un trabajador no gana lo suficiente para poder consumir, entonces va a generarse una crisis económica porque por más demanda, por más oferta de productos que existe, no va a haber la demanda suficiente por la disminución del poder adquisitivo. En conclusión, este acuerdo ministerial lo único que hace es precarizar las condiciones de trabajo, no resuelve la crisis económica ni la crisis eléctrica. Por tanto, sí le exigimos a este gobierno que derogue, porque nosotros sí vamos a considerar también la demanda de inconstitucionalidad, porque violenta tanto la Constitución como el mismo Código de Trabajo. Compañeros trabajadores ecuatorianos, la CEDOCUT
propone que no se firme bajo este acuerdo ministerial ningún pacto con el sector empresarial porque violenta los derechos de los trabajadores. Ya en el Código de Trabajo, en el artículo 47.2, nos da la posibilidad de estos pactos con los sectores empresariales. Por tanto, no se debe firmar ningún pacto con los empresarios bajo este marco del acuerdo ministerial.